Es y será una pesadilla, yo creo que por momentos lo fue. Y que hoy sin dudas lo está haciendo. Leía los titulares de Clarín y La Nación. Evo renuncia a la presidencia o pierde atractivo la democracia en la región. El 24 de marzo de 1976 titulaban parecido. Asumen las Fuerzas Armadas o asume un nuevo gobierno en Argentina. Digo, debería darles vergüenza a esta altura seguir callándose la boca o relativizando la gravedad de un golpe de Estado en nuestro continente. Pero no, debo decir que yo tengo otros valores, que soy parte de una generación, o al menos así la percibo, que se crió y se formó al calor de la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y del grito por el nunca más, que entiende la dictadura como la forma más cruel, despiadada y cobarde de silenciar ideas. No silenciar, digo, no cualquier idea, no se trata de una película de terror, de una maldad arbitraria, se trata de que no se fuman un pueblo que se exige digno y se exige soberano. Me parece que está claro en este caso. Hablamos de Bolivia, un país que sacó a 3 millones de personas de la pobreza, que bajó el analfabetismo del 13% al 2%, que redujo a la mitad la desocupación. Estamos hablando de que de un lado hay un presidente indígena y del otro están quemando las banderas de los pueblos originarios, que de un lado se construyeron miles de viviendas y del otro amenazan con prender fuego las casas de los dirigentes políticos y amenazan su vida y su familia. ¿Cómo amenazan su vida? Evo Morales tuvo que pedir asilo en México mientras al Palacio de Gobierno entra un tipo sin un solo voto y con una Biblia en la mano, al calor ahora de un estado de sitio declarado por militares que ya han ocupado las calles. Digo, me parece que está claro el panorama. Hablamos de que Argentina fue cómplice, que el gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy fue el que le abrió la puerta a una intervención militar norteamericana en nuestro país hermano Bolivia, y que entonces, si la historia fue y es una pesadilla, entonces hay que cambiarla y estar convencidos de que estamos a tiempo de despertar, que nuestra generación se cruza con algo que parece lejano y demasiado oscuro, que son los golpes de Estado, y tiene que ser parte de la gesta de la resistencia, no solo por nuestros hermanos, sino por lo que puede, el ego que puede hacer acá, con un presidente que además está callando la boca también. Me parece que es importante que asumamos ese desafío, que entendamos que no da lo mismo y que hay que defender nuestras democracias y a nuestros pueblos, porque yo jamás voy a estar del lado de Trump, de Macri, de Bolsonaro, sino siempre de los pueblos igualitarios, y me parece que así debe ser. Ofelia Fernández en este video se referencia a un periodo muy fuerte, muy duro, muy sangriento y muy violento que le tocó vivir a Latinoamérica. Estoy hablando de la década del 70, esa década que estuvo llena de golpes de Estado, de dictaduras, donde predominó la violación de los derechos humanos, donde se perdió por sobre todas las cosas la democracia. Esa democracia que es tan importante para una sociedad y para un país, esa democracia que le da el poder al pueblo de elegir a sus representantes. Sin embargo, si nos queremos plantear, como hizo Ofelia, trabajar y luchar porque estos errores del pasado no se repitan en el futuro, deberíamos tener en claro los valores democráticos. Deberíamos tener en claro que la democracia es el pilar fundamental para poder construir ese país que tanto queremos y que tanto deseamos. Que también como ciudadanos argentinos tenemos la obligación de defender la democracia y evitar que alguien que quiere instalarse en el poder nos robe ese derecho a ejercer el voto. Sin embargo, también habla sobre algo muy cierto, y es sobre los medios. Esos medios que se dedicaron a demonizar la situación en Bolivia, que se dedicaron a negar el golpe de Estado que sí realmente se efectuó contra el expresidente Evo Morales. Porque, al fin y al cabo, a la hora de defender a Evo Morales, Ofelia Fernández está avalando a un expresidente que decidió pasar por encima de la misma constitución que él promulgó en el año 2019. Está avalando a un expresidente que decidió desconocer totalmente las consultas que le hizo al pueblo, como pudo haber sido el referéndum del año 2016, donde le preguntaba al pueblo por una modificación constitucional que le permitía ser reelegido y poder presentarse en el año 2019. Paradójicamente, Evo Morales obtuvo un 51% de votos que no. Es decir, que la mitad del pueblo de Bolivia estaba en contra de la reelección de Evo Morales. Por lo tanto, esto queda y deja en evidencia que Evo Morales no fue ni será el mejor presidente de Bolivia. También hay una cosa muy interesante que cita Ofelia Fernández y que es innegable, y son los datos sobre el crecimiento económico de Bolivia. Nombró la reducción de la tasa de pobreza, nombró la reducción de la tasa de desempleo y nombró la reducción de la tasa de analfabetismo. Y es cierto, el crecimiento económico de Bolivia, como ya dije, es innegable. Pero me permito preguntarte, Ofelia Fernández, ¿ese es el precio que tenemos que pagar por el crecimiento económico? ¿El precio es perder la democracia? ¿El precio es tener representantes que realmente no representan al pueblo y que deciden desconocer la voluntad del mismo pueblo por un crecimiento económico que al fin y al cabo es nulo cuando no se puede elegir a quienes nos van a representar?